Han pasado 2 semanas, y en este corto periodo de tiempo, las comunicaciones de Rusia se han colapsado. Ucrania ha lanzado un devastador contraataque en el sureste. La línea del frente de Putin se está desmoronando bajo la implacable presión ucraniana. Ahora, el ejército de Putin es un ejército ineficaz en Ucrania. Tras el colapso de las comunicaciones de Rusia a principios de febrero, Ucrania lanzó una contraofensiva que continúa avanzando en el sureste del país. Las tropas ucranianas que avanzan desde el oeste y el norte están sacando a las fuerzas de Putin de los asentamientos que pensaban que tenían asegurados, y Rusia no puede hacer mucho al respecto. Por supuesto, Rusia está tratando de enviar potencia de fuego y refuerzos a las áreas donde Ucrania ha contraatacado, pero eso no es suficiente. Rusia se ha vuelto desesperada y en pánico, lo que significa más ganancias para Ucrania en una guerra en la que Putin intenta afirmar que casi ha terminado hacia finales de 2025. En unos minutos explicaremos las razones por las que Ucrania ha destrozado el frente sureste de Rusia. Pero antes, vayamos a Dobropelye. Dobropelye, un pequeño pueblo minero situado a unos 95 kilómetros o 59 millas al oeste de Donetsk. Ha sido durante mucho tiempo un bastión de Ucrania. Mientras los separatistas en la región de Donetsk intentaban forzar la aceptación de la ambición de Putin de recuperar esa región en 2014, los empresarios y activistas del pueblo se organizaron para mantener su estatus como ucranianos. Desde entonces, no ha cambiado mucho. Rusia, mientras intenta sitiar las ciudades importantes de Donetsk y lleva a cabo ataques constantes en el sector de Dobropilya, Ucrania continúa luchando por repelerlos. Y a mediados de febrero, Ucrania no solo se defendió, sino que también lanzó un contraataque que devastó las fuerzas de Putin. Dobropelye abarca la frontera entre las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporizhia, donde Ucrania ha lanzado un contraataque masivo desde principios de febrero. Cerca de esa línea, el 36º Ejército de la Guardia de Rusia se ha atrincherado en el borde occidental de Dobropilya y está tratando de lanzar ataques contra el pueblo desde allí. Estos soldados rusos lo intentaron de nuevo el 18 de febrero, según un relato en Telegram del 33º Regimiento de Asalto Separado de Ucrania, o OSHP. El enemigo avanzó con camiones llenos de rusos desechables con la intención de llegar al punto de despliegue desde donde planeaba atacar la aldea de Dobropelye. Sin embargo, los combatientes del 33º OSHP cortaron su camino junto con unidades vecinas, informa el comunicado del batallón. Aclarémoslo, Rusia cargó a un grupo de soldados en un solo vehículo y los envió directamente a una posición ucraniana durante el día. Esto es desesperación, y el resultado, como cabría esperar, es exactamente eso. Euromaidan Press informó que el convoy ruso, si se le puede llamar convoy cuando es un solo vehículo, fue fácilmente detectado por Ucrania y que intentaba avanzar por la carretera R85, antiguamente conocida como T0401, justo al norte de Dobropelye. Los drones de reconocimiento de Ucrania, como se vio en un video compartido por el mismo medio, lo detectaron fácilmente. El vehículo, que se movía lentamente y no tenía ninguna posibilidad de escapar, fue golpeado directamente en el parabrisas por un dron kamikaze. Los rusos se dispersaron, pero cuando se quedaron al aire libre y durante el día, se convirtieron en objetivos fáciles para Ucrania. Uno a uno, los soldados rusos que intentaban avanzar hacia Dobropilya fueron abatidos por la artillería ucraniana. Al final del contraataque de Ucrania, 15 hombres de Putin yacían muertos o heridos en campos abiertos y áreas boscosas dispersas. Todos ellos, porque cualquiera con un mínimo de sentido común sabía que Ucrania se daría cuenta fácilmente de que habían lanzado un ataque absurdo. Es decir, los rusos intentaban atacar a los defensores de Ucrania a plena luz del día y en terreno abierto. Tal ataque estúpido solo puede ser iniciado por un ejército que ha agotado sus ideas y no tiene una estrategia definida. Pero esto es el sureste de Rusia y Ucrania, ¿no? Las fuerzas de Putin corren como pollos sin cabeza en sus intentos de atacar Ucrania. Y, como hemos dicho antes, hay varias razones para ello. En primer lugar, la comunicación. En realidad, Rusia ya no tiene esto. A principios de febrero, Ucrania y los ingenieros de SpaceX de Elon Musk colaboraron
para crear un nuevo sistema de luz blanca que permitiría registrar terminales de Starlink para su uso en Ucrania. Esto por sí solo no parece ser un gran problema, pero la lista blanca, en esencia, actuó como una lista negra para todos los terminales de Starlink ilegales que Rusia utiliza en la línea del frente. No subestimen el impacto de esta situación en la capacidad de Rusia para controlar sus fuerzas. Starlink fue utilizado por Rusia para transmitir órdenes y otra información importante. Como señala Euromaidan Press, las unidades de operaciones de frente, los operadores de drones de ataque y los equipos de corrección de fuego, todos lo usaron. Ya no lo tienen y Rusia está sintiendo el dolor. Para añadir sal a una gran herida de comunicación de Rusia, Putin podría haber tomado la decisión más estúpida desde que él mismo inició la supuesta operación militar especial. Mientras sus soldados intentan encontrar algo que reemplace a Starlink, Putin decidió restringir seriamente el acceso a la plataforma de redes sociales Telegram. Según Reuters, el Kremlin ha estado intentando hacerlo desde 2018. La presión sobre Telegram no podría llegar en un peor momento para las fuerzas rusas. Ya con dificultades sin Starlink, las tropas de Putin han perdido el acceso a una aplicación que, según el Moscow Times, se utiliza ampliamente para el mando táctico y operativo en Ucrania. Telegram está ayudando a las fuerzas rusas con arreglos logísticos, descargas de mapas, envío de imágenes en tiempo real e incluso recaudación de fondos para equipar a los soldados que Putin intenta enviar a Ucrania sin equipo. El bloguista prorruso Fighter Bomber resume la situación diciendo: un día después de la desaceleración de Telegram, recibo unos 5 vídeos de personal militar anónimo quejándose de que están completamente perdidos sin Telegram. Dijo: si te preguntas cuál es la razón principal por la que Rusia pensó que sería inteligente atacar Dobropelia con un solo camión durante el día, aquí tienes la respuesta. Los soldados en ese camión no tenían idea de lo que estaban haciendo. Con el colapso de las líneas de comunicación, están completamente desorientados, como pollos sin cabeza. Lo único que pueden hacer es intentar avanzar lo más que puedan, y eso los convierte en un objetivo fácil para los contraataques de Ucrania. Como resultado, se llevó a cabo una campaña ucraniana extremadamente exitosa en el sureste, lo que resultó en la liberación de vastas extensiones de territorio. En las próximas partes del video examinaremos lo que Ucrania ha logrado con su contraofensiva, pero por ahora, las pruebas de que Rusia se ha debilitado sin Starlink y Telegram están aumentando. Justo después del apagón de Starlink, un operador de drones ucraniano llamado Giovanni explicó a la BBC cómo se debilitó Rusia. Giovanni: los rusos han perdido su capacidad de controlar el campo de batalla, afirmando que creo que han perdido el 50% de su capacidad de ataque. Dijo: según las cifras, esa es la situación. Menos ataques, menos drones enemigos, menos de todo. Rusia está tan desesperada por recuperar Starlink que está tratando de sobornar a los colaboradores en las zonas ocupadas para obtener terminales registrados que puedan usar en las líneas del frente. Esto no es algo que deba hacer uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Rusia simplemente no tiene ninguna solución. Los drones de Rusia todavía pueden volar, pero no hay una manera fácil para que los operadores transmitan lo que ven los drones a los infantes, lo que lleva a situaciones como la que vimos el 18 de febrero, donde una unidad intentó entrar descuidadamente en Dobropelia. ¿Sabía siquiera a dónde iba esa unidad? ¿Cuánto sabía? No hay respuestas a ninguna de estas preguntas, pero como resultado, Ucrania lanzó un contraataque devastador, incluso sin tropas, porque las fuerzas rusas ahora se ven obligadas a atacar sin sistemas de comunicación importantes. La misma fuente ofrece algunos detalles más sobre lo que Rusia está tratando de lograr con un camión lleno de soldados muertos. La 36ª División de Fusiler Combinada ha estado marchando ciegamente hacia la ciudad de Zaporizhia desde la interrupción de Starlink. Ucrania está cazando a los caminantes en la zona gris que conduce a la ciudad, un área que ninguna de las dos partes controla, pero que es una trampa mortal para cualquiera que entre. Metódicamente, Ucrania abrió brechas en la línea rusa alrededor de Dobropelia, lo que permitió contraofensivas que pusieron a los rusos en pánico y los obligaron a enviar tropas de reserva a la batalla. Es posible que los soldados rusos en la camioneta de Dobropelia sean refuerzos enviados para reforzar un ataque que ya ha fracasado. No pasó mucho tiempo.
Ahora, Rusia está encontrando maneras desesperadas de superar sus problemas de comunicación. La solución desesperada que Rusia ha recurrido para reemplazar Starlink son globos. Como señaló el colaborador de Forbes, Vikram Mittal, en un artículo del 17 de febrero, Rusia se ha vuelto al sistema Barrage-1 para reactivar sus comunicaciones. Esencialmente, es un sistema equivalente a un globo que puede llevar terminales 5G a la estratosfera. De hecho, es un sistema bastante inteligente gracias al sistema de lastre neumático integrado, que permite al globo ajustar su altura cuando es necesario. Sin embargo, este también es un tipo de globo que nunca fue diseñado para el propósito que Rusia está utilizando actualmente. Barrage-1 está construido para transportar cargas de hasta 100 kilogramos o aproximadamente 220 libras. Por lo tanto, está claro que el globo no fue diseñado como una plataforma de comunicación, sino como un vehículo de ataque. No hay nada que pueda reemplazar la pérdida de acceso de Rusia a Starlink. Miles de satélites que componen el sistema Starlink no pueden ser imitados por globos militares, que actualmente solo pueden volar durante unos pocos días. Incluso después de las mejoras propuestas, el Barrage-1 solo estará disponible durante unas pocas semanas antes de que el globo vuelva a caer. Esto coloca a Rusia en una posición donde su solución al problema de Starlink y su propia capacidad para construir, gastar dinero y requerir logística estable para alcanzar el lugar necesario antes del lanzamiento, solo pueden crear puntos de conexión. Todo esto son problemas para Rusia, que explica el fuerte contraataque de Ucrania. Hay más. Mientras lucha con el colapso de las comunicaciones en el frente, Rusia también enfrenta otro problema: explicar por qué sus ataques son tan débiles y son respondidos de inmediato por Ucrania. El ejército ruso había entrado en un periodo de estancamiento en términos de personal. Esto, según la prensa de Euromaidan, dice que el ejército ruso no ha crecido en los últimos 6 meses, incluso si las fuerzas de Putin ajustan sus tácticas. Rusia está atrapada con 711.000 soldados, lo que parece mucho. Cuando la única estrategia de Putin es enviar carne de cañón contra Ucrania, tener un ejército que se detiene significa que Rusia tiene que retirar tropas de varios lugares dentro de Ucrania y enviarlas a las regiones que Putin considera prioritarias. Lo que esto hace, como ha señalado la prensa de Euromaidan, es crear puntos débiles a lo largo de las líneas del frente cuando se retiran los soldados de reserva. Los contraataques de Ucrania, utilizando estos puntos débiles, están eliminando a los rezagados que no están respaldados por tropas o equipos de refuerzo y que han sido desviados a otros lugares. Ucrania está cobrando el precio de la debilidad de las líneas del frente a Rusia, y podemos verlo en los números. Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Ucrania ha eliminado a 35.000 soldados rusos solo en diciembre de 2025. Eliminación significa que esos soldados rusos fueron asesinados. Esta vez, aproximadamente 30.000 soldados rusos han muerto, la mayoría de las muertes verificadas a través del sistema Delta de Ucrania. El número puede ser un poco más bajo, pero sigue siendo una cifra astronómica para un mes de conflicto en la guerra del siglo XXI. Rusia está investigando por qué se ha estancado en torno a 711.000 en términos de personal en Ucrania. Perder aproximadamente 65.000 soldados en solo 2 meses es una pérdida bastante grande. Otra razón importante es que Rusia tiene problemas de reclutamiento. Desde que Putin comenzó la invasión, las bajas rusas han superado los 1,25 millones. Así que finalmente hemos llegado al punto en que Rusia está perdiendo más soldados cada mes y se está volviendo más difícil reclutarlos. El medio United 24 destacó esto en un artículo del 19 de febrero y reveló que la proporción de bajas rusas en comparación con las bajas ucranianas es tan grande en algunas zonas del frente que Rusia está perdiendo entre 20 y 25 soldados por cada baja ucraniana en algunas regiones. Son cifras insostenibles y se manifiestan en la movilización de tropas de Rusia. En enero, Rusia perdió 9.000 soldados más de los que pudo reclutar voluntariamente, lo que parece ser una deficiencia que llevó a Putin a presionar por una movilización, sabiendo que no sería muy popular en Rusia. Y lo que vemos aquí es
que la pausa en el número de soldados de Rusia es en realidad la mejor situación para Putin hasta que inicie la movilización, si es que es lo suficientemente tonto como para hacerlo. Como Rusia ahora está perdiendo más soldados de los que recluta, la línea plana de 711.000 comenzará a caer. ¿Qué pasaría si Ucrania alcanzara una tasa similar en febrero? Esto llevaría el ejército de Rusia en Ucrania a 702.000. Y si este patrón continúa, una vez abrumadora y aparentemente infinita fuerza, se convierte en un ejército vulnerable. Esto es bastante simple. Más soldados rusos muertos que no son reemplazados crean más oportunidades para que Ucrania lance contraofensivas. Cada soldado perdido significa una Rusia más débil, y ni siquiera las adaptaciones tácticas de Rusia pueden hacer frente a esto. A medida que la línea del frente de Putin se desmorona, confía cada vez más en los pequeños grupos de ataque que utilizó para infiltrarse en las áreas grises que mencionamos anteriormente. Este enfoque ha tenido éxito en el sentido de que ha permitido a Rusia introducir soldados en el territorio ucraniano de manera encubierta. Sin embargo, con demasiada frecuencia estos soldados se aíslan porque no llegan refuerzos para reforzar las posiciones que han creado. Como muestran las cifras de enero y diciembre, una estrategia que debería haber llevado a menos muertes en las filas rusas claramente no está funcionando. La razón principal de esto es el uso inteligente de los drones por parte de Ucrania. Mientras Rusia intenta avanzar con su nueva estrategia, los drones de Ucrania patrullan las zonas grises, buscando tanto las tropas rusas aisladas como las oportunidades de contraataque de Ucrania. Según informa Euromaidan Press, las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, o USF, son más importantes que nunca. Desde el verano de 2025, el número de resultados de combate verificados de la USF, es decir, impactos confirmados, destrucción de objetivos y daños por incendios, ha aumentado del 4% al 33%. Aproximadamente el 60% de la potencia de fuego de Ucrania proviene de drones, y estas máquinas de matar no tripuladas están teniendo un impacto real en los soldados rusos. Según Zelensky, al menos el 80% de los ataques exitosos de Ucrania contra las fuerzas rusas ahora son realizados por drones, y esta tasa de éxito ofrece a Ucrania muchas oportunidades para contraatacar las líneas de frente en colapso de Putin. Lo vimos en Dobropelye. Bastaba un dron para detectar el camión ruso y otro para destruirlo. Las fuerzas rusas se dispersaron por la zona de muerte y Ucrania les emboscó con artillería, causando más muertes. Gracias por ver Crónica Militar. No olviden suscribirse al canal y darle like al video para apoyarme. Hemos activado nuestras membresías para ustedes. Si desean estar a mi lado y contribuir a mi desarrollo, pueden ayudarnos con las suscripciones de Super Chat y unirse